Nos divorciamos. Esa frase, lanzada por su marido después de 3 años de matrimonio, resonó en sus oídos como una sentencia de muerte. Elena, una mujer que lo había sacrificado todo por su esposo, Alejandro Aguilar, el heredero de un vasto imperio empresarial, se veía ahora arrojada al arcén de la vida. Todo porque el primer amor de él, Cristina Serrano, que sufría una rara enfermedad cardíaca, había regresado a su vida. Pero Alejandro no lo sabía. Ni siquiera podía imaginar que esa esposa patética, en su opinión, a la que había descartado con tanta facilidad, era en realidad la legendaria cirujana cardíaca, la doctora E., a la que estaba dispuesto a suplicar, ofreciendo millones de euros para salvar a su amada. Ahora comenzaba la triunfal y emocionante venganza de Elena. Si te interesa saber qué pasará a continuación, asegúrate de dar un me gusta y suscribirte al canal Maestra de Corazones. Y ahora, sumerjámonos en su historia. En 3 años de matrimonio, su marido nunca la había tocado. Pero el día del divorcio, al ver su foto en los documentos, se derrumbó. En la espaciosa cocina se extendía el aromático olor de un estofado de ternera al vino tinto. Con un paño impoluto, yo secaba con cuidado un plato de porcelana blanca, eliminando la más mínima gota de agua de su borde. Hoy era el 3er aniversario de nuestra boda, la de Alejandro Aguilar y la mía. Durante los últimos 3 años, había interpretado el papel de una esposa virtuosa y sumisa. Renuncié a todos mis sueños de juventud y me convertí en una sombra, dedicada a cuidar de su comida y su descanso. Al pasar al comedor, encendí personalmente las velas sobre la mesa. Cuando el reloj marcó exactamente las 7 de la tarde, la puerta principal se abrió y se oyeron unos pasos familiares y firmes. Alejandro entró en la casa. Como siempre, lucía elegante, frío y altivo. Una camisa blanca impecablemente planchada, una corbata gris claro anudada con precisión. Me acerqué con una suave sonrisa para quitarle la chaqueta, pero Alejandro se inclinó ligeramente, evitando mi contacto. Mi mano quedó suspendida en el aire y descendió lentamente. Durante 3 años no me había tocado, impidiéndome cruzar la línea que nos separaba de ser simples compañeros de piso. Se dirigió directamente a la mesa, examinó los platos exquisitamente servidos y detuvo su mirada en mi rostro. Metió la mano en el bolsillo del chaleco y sacó un grueso sobre marrón, que arrojó sobre la mesa. El sonido del sobre al golpear el tablero de cristal resonó secamente en el silencio ensordecedor. Me quedé mirando el sobre. Un presentimiento ominoso crecía en mi pecho. Alejandro apartó una silla, se sentó y, entrelazando las manos, las apoyó sobre la mesa. Su voz, grave y ligeramente ronca, sonó con claridad. Nos divorciamos. Esas 2 palabras, que se deslizaron de sus labios con facilidad, atravesaron mi corazón como una cuchilla afilada. Me quedé petrificada, esforzándome para que mi voz no temblara. ¿Cuál es la razón? Hoy es nuestro 3er aniversario de boda. ¿Por qué has tomado una decisión tan cruel precisamente este día? Alejandro alzó los ojos hacia mí. En sus ojos, largos y almendrados, no había ni una pizca de calidez. Cristina ha vuelto, respondió, impasible. Me está esperando. No puedo seguir haciéndola sufrir. Al oír el nombre de Cristina Serrano, mis oídos zumbaron. Su primer amor, la mujer a la que había mantenido oculta en lo más profundo de su corazón todos estos años. Recordé aquella fatídica noche de hacía 3 años, la noche en que Alejandro, envenenado por el alcohol que le sirvieron sus rivales de negocios, perdió el juicio y me abrazó, repitiendo el nombre de Cristina una y otra vez. Al despertar a la mañana siguiente, declaró firmemente que asumiría su responsabilidad y se casó conmigo. Creí ingenuamente que mi amor sincero y mi sacrificio podrían derretir su corazón de hielo con el tiempo. Todo resultó ser un engaño. Alejandro deslizó el sobre hacia mí. Aquí está el acuerdo de divorcio, firmado por mí, continuó, con un tono que parecía concederme un gran favor. También los documentos de un ático en las 4 Torres y un cheque de 5 millones de euros. Es tu compensación. Con este dinero podrás vivir cómodamente el resto de tu vida. Una mujer inteligente sabe cuándo detenerse. No nos agotemos mutuamente. 5 millones. Mis 3 años de juventud y mi amor devoto, valorados en frías cifras.
Me acerqué lentamente y tomé el acuerdo de divorcio. Su firma era nítida y firme, sin el menor atisbo de duda. Levanté la cabeza, miré directamente a los ojos de Alejandro, reprimiendo la amargura que subía por mi garganta. Una última pregunta dije. En estos 3 años, viviendo bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, ¿has sentido algo por mí, aunque fuera por un instante? Alejandro se levantó y se ajustó un botón del chaleco. Me miró con lástima y sentenció. Ni una sola vez. Esa respuesta despiadada apagó la última chispa de esperanza en mi alma. Mi corazón se encogió, como si lo apretaran en un puño. Pero, extrañamente, no derramé ni una lágrima. La decepción extrema se había convertido en una armadura de hielo que aprisionaba mis sentimientos. Asentí, extendí la mano y tomé la pluma estilográfica que había junto a los documentos. Esa noche no pegué ojo. La enorme mansión de La Moraleja se sumió en la oscuridad, fría y vacía. Alejandro se había ido en cuanto dejó los papeles del divorcio, como si no quisiera permanecer en esa casa ni un segundo más. Me senté en el sofá del salón, contemplando los objetos de decoración que yo misma había elegido. Ahora todo parecía una burla. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana se filtraron por las cortinas, me levanté y fui al dormitorio. Del rincón más alejado del armario, saqué una maleta negra y empecé a guardar mis cosas personales. Solo cogí unos cuantos conjuntos de ropa sencilla y los libros de medicina que leía desde mis tiempos de estudiante. Las joyas caras y los vestidos de diseño que Alejandro me compraba en las fiestas por pura formalidad, los doblé con cuidado y los dejé en el armario. Me quité la alianza del dedo anular y la coloqué sobre el acuerdo de divorcio, junto al cheque de 5 millones de euros y los documentos del ático. En la esquina inferior derecha del documento, estampé mi firma. Mi caligrafía era firme y regular, sin sombra de duda. Devolvía toda la compensación íntegramente. Comencé este matrimonio con las manos vacías y el corazón lleno de amor. Ahora me iba con las manos vacías y un corazón helado e indiferente. Saqué el teléfono y llamé a Andrés. Andrés Falcón Reyes, mi mejor amigo desde la universidad y director de un importante centro médico internacional en Madrid. Respondió casi al instante. Me he divorciado. Ven a buscarme. Mi voz era sorprendentemente tranquila. Andrés guardó silencio unos segundos y luego respondió con firmeza. Espérame. Llego en 15 minutos. Mientras esperaba a Andrés, saqué mi antigua tarjeta SIM, la partí en 2 y la tiré a la basura. Inserté una nueva en un teléfono de repuesto, bloqueé todos los números de Alejandro y su familia, los eliminé de las redes sociales y corté cualquier posible contacto. Desde el momento en que saliera por esa puerta, nos convertiríamos en absolutos desconocidos para siempre. El Porsche plateado de Andrés se detuvo ante las puertas de la mansión. Salió del coche, vestido con un elegante traje azul oscuro. Al verme con una pequeña maleta, Andrés no hizo preguntas innecesarias. En silencio, metió el equipaje en el maletero y me abrió la puerta del copiloto. El coche arrancó, dejando atrás la imponente casa. Me recliné en el asiento y cerré los ojos, sintiendo cómo una sensación de libertad y ligereza se extendía por todo mi cuerpo. Unos días después, Andrés me contó lo que estaba ocurriendo en la empresa de Alejandro. Cuando su secretaria le dejó sobre el escritorio el acuerdo de divorcio firmado y los activos devueltos, Alejandro se quedó perplejo. No esperaba que su esposa, siempre sumisa y obediente, se marchara de forma tan decidida, sin aceptar un solo céntimo. Sin embargo, su sorpresa se desvaneció rápidamente. Ahora, toda la atención de Alejandro estaba centrada en la salud de Cristina. Sufría una forma rara de insuficiencia cardíaca y su estado empeoraba cada día. Alejandro, utilizando todos sus contactos y su dinero, buscaba al mejor cirujano cardíaco, conocido bajo el seudónimo de la doctora E. Al oír esto, sonreí con amargura. Alejandro ni siquiera sospechaba que la doctora E, a la que buscaba tan desesperadamente, era su exmujer, a la que él mismo había desechado. El otoño avanzado llegó a Madrid. El aire se volvió frío y húmedo. Acababa de participar en un seminario médico privado para especialistas de élite, organizado en secreto por Andrés. Hacía mucho tiempo que no sentía tal placer, sumergiéndome de lleno en profundas discusiones profesionales sobre cirugía cardíaca.
Al tomar los informes médicos y analizar casos quirúrgicos complejos, sentía cómo la sangre volvía a hervir en mis venas. Al salir del centro de conferencias, respiré hondo. Andrés me lanzó las llaves de su Porsche. Dijo que había bebido un poco de vino en el cóctel y no quería conducir. Extendí la mano y atrapé las llaves con destreza, asintiendo. Mis habilidades al volante siempre habían asombrado a Andrés. Simplemente, durante los últimos 3 años, las había escondido en mi interior, viviendo una vida tranquila. Me senté al volante y arranqué el motor. El rugido del Deportivo fue potente. Cuando el coche se incorporó al denso tráfico de la Castellana, Andrés me tocó ligeramente el brazo y señaló con un gesto el retrovisor. El coche de tu exmarido. Eché un vistazo al espejo. Un Maybach negro se movía lentamente en el carril de al lado. La ventanilla estaba medio bajada, y pude ver el frío perfil de Alejandro. Fruncía el ceño, mirando nuestro coche. Sin duda, reconoció mi silueta familiar al volante. Inmediatamente, el Maybach aceleró y, cambiando de carril, se pegó justo detrás de nuestro Porsche. Agarré el volante con fuerza. Mi mirada se agudizó. ¿Por qué me seguía Alejandro? ¿Quería comprobar con qué hombre rico se había relacionado su indefensa exmujer? No iba a satisfacer su curiosidad. Cambié de marcha y pisé el acelerador a fondo. El Porsche se lanzó hacia adelante como un depredador, dejando el Maybach muy atrás. Alejandro, furioso, también aceleró y se lanzó a la persecución. Los dos coches zigzagueaban entre los demás vehículos en las concurridas calles de la ciudad, como si realizaran una acrobacia. Mantuve la calma absoluta, encontrando cualquier resquicio en el tráfico a la velocidad del rayo. En un gran cruce, el semáforo parpadeó en ámbar. Aceleré un poco más. Giré bruscamente el volante, casi rozando un camión frigorífico. Y en el último segundo, justo antes de que se pusiera en rojo, crucé la línea de detención. El Maybach de Alejandro quedó atrapado detrás de los coches que esperaban el verde. Por el espejo lateral vi cómo golpeaba el volante con rabia. Sonreí. Me metí en un callejón estrecho y lo perdí de vista definitivamente. «Vaya piloto estás hecha», rió Andrés a carcajadas en el asiento del copiloto. Reduje la velocidad a la normal. «No quiero seguir atada al pasado», le dije a Andrés. «A partir de hoy, la débil y sumisa Elena Lobo está muerta. Voy a vivir mi verdadera vida». Esa noche, Andrés y yo estábamos sentados en su despacho personal. Me sirvió un vaso de agua y, con semblante serio, me aconsejó que regresara oficialmente a la medicina. Mi talento en cirugía cardíaca era digno del respeto de la comunidad médica mundial. El seudónimo de la doctora E había sido una vez la esperanza para innumerables pacientes con enfermedades incurables. El hecho de que hubiera enterrado ese talento en una cocina durante 3 años era una pérdida enorme para la sociedad. Bebí un sorbo de agua. Reflexioné un momento y asentí. Había llegado el momento de recuperar lo que me pertenecía por derecho. A la mañana siguiente, con mi tarjeta de ahorros personales, me dirigí a las tiendas de lujo de la calle Serrano. Tiré toda la ropa oscura y aburrida que mi suegra me obligaba a llevar para parecer decente. Elegí varios trajes de chaqueta elegantes que realzaban mi esbelta figura. En un salón de belleza, me corté el pelo largo en un moderno y estiloso corte por carré. Me pinté los labios de un rojo intenso. Me miré al espejo. Cuando una mujer deja de aferrarse al amor, empieza a brillar. Al salir de una boutique, me encontré de frente con Alejandro. Acompañado de varios asistentes, estaba inspeccionando las tiendas que pertenecían a su grupo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi claramente el shock en sus ojos. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de creer que esa mujer elegante y segura de sí misma fuera su exmujer, la que siempre caminaba con la cabeza gacha. Sin cambiar de expresión, pasé a su lado como si fuera un extraño. El sonido de mis tacones sobre el suelo de mármol resonaba con confianza y ritmo. Tras dejar la zona comercial, me dirigí directamente a la clínica de Andrés. Tenía una cita con Víctor Ramos, un antiguo compañero de la universidad y ahora jefe del departamento de cirugía cardiotorácica. Víctor se alegró enormemente de que hubiera decidido volver al trabajo. Me entregó una pila de historiales de los casos más complejos para que me pusiera al día. Sentada en su despacho, hojeaba los documentos y de repente me detuve en una carpeta con una cubierta roja.
Era una señal de extrema urgencia. En la primera página, en negrita, estaba impreso el nombre de la paciente que captó mi atención, Cristina Serrano. Estudié detenidamente los resultados de los análisis y las radiografías. Su insuficiencia cardíaca estaba en una fase muy avanzada. Las válvulas del corazón ya mostraban signos de necrosis, lo que requería una operación de reemplazo extremadamente arriesgada. Actualmente, en España, solo unos pocos cirujanos eran capaces de realizar tal intervención, y la tasa de éxito era bajísima. No era de extrañar que Alejandro suplicara tan desesperadamente a Andrés que encontrara a la doctora E. En ese momento llamaron a la puerta. Se abrió y entró Alejandro. Venía a preguntar personalmente a Víctor Ramos sobre el progreso en la contratación de especialistas extranjeros. Rápidamente, cogí una mascarilla quirúrgica de la mesa, me la puse y me ajusté un gorro. Víctor entendió mi intención y me presentó como una nueva residente en prácticas. Hice una torpe reverencia y, abrazando las carpetas, me apresuré a salir. En la puerta, choqué hombro con Alejandro. El familiar aroma de su perfume masculino me llegó a la nariz, pero esta vez, en mi corazón no hubo la más mínima agitación. En el despacho privado de Andrés, en la última planta de la clínica, coloqué la carpeta roja con el historial de Cristina Serrano sobre la mesa de cristal. Los complejos indicadores médicos, los ecocardiogramas a color, los resultados de los análisis de sangre, todo apuntaba a una realidad aterradora. El corazón de esa mujer estaba gravemente debilitado. Debido a las válvulas dañadas, la sangre refluía constantemente, lo que había provocado la dilatación del músculo cardíaco y la pérdida gradual de su función contráctil. Si no se realizaba una operación de reemplazo valvular y reconstrucción ventricular a la mayor brevedad, moriría inevitablemente. Andrés estaba sentado frente a mí, jugando con un bolígrafo metálico y estudiando mi reacción. Me informó de que la dirección del grupo empresarial de Alejandro seguía presionando al Consejo de Administración de la clínica. Alejandro estaba dispuesto a firmar un cheque en blanco, prometiendo un avión privado y el mejor equipo de apoyo médico, con tal de conseguir el consentimiento de la doctora E. Andrés me preguntó qué pensaba hacer. ¿No me resultaría desagradable operar a mi rival? Me recliné en el sillón. A través de la pared de cristal se veía la panorámica de la ciudad. Abajo, los coches se movían con prisa, pero en mi cabeza solo reinaban la fría razón y la lógica de una cirujana. En el quirófano, para mí solo existen el paciente y el órgano que hay que reparar, le respondía a Andrés. Ya sea Cristina o cualquier otra persona, es solo una de las cientos de operaciones que he realizado. Sin embargo, no pensaba hacer caridad por mi exmarido. Me había arrebatado sin piedad 3 años de mi juventud. Ahora era el momento de reclamar lo que valía. Le pedí a Andrés que redactara un contrato de prestación de servicios médicos especiales. El coste de la operación que fijé fue de 5 millones de euros, en efectivo. El pago se realizaría en un único plazo al firmar el contrato, independientemente del resultado de la operación. Además, impuse 3 condiciones de confidencialidad innegociables. Primero, no establecería contacto directo con la paciente o su familia, ni antes ni después de la operación. Segundo, toda la comunicación profesional y las actualizaciones sobre el estado de salud se harían exclusivamente a través de mi representante, Andrés Falcón Reyes. Tercero, durante las consultas y la propia operación, llevaría un traje de protección completo y utilizaría un distorsionador de voz. Cualquier tipo de fotografía o grabación de video estaba estrictamente prohibida. Cualquier violación de estas condiciones por parte de la familia de la paciente conllevaría la cancelación inmediata de la operación y los 5 millones de euros no serían reembolsables. Tras escucharme, Andrés se echó a reír a carcajadas, elogió mi determinación e inmediatamente llamó a su secretaria para redactar el documento. Apenas media hora después, el contrato con sus duras condiciones estaba impreso. Andrés tomó los papeles y se dirigió personalmente a la sala de recepción VIP, donde le esperaba Alejandro. Me quedé en el despacho, disfrutando de un café solo, sin azúcar. El sabor amargo en la punta de la lengua agudizaba aún más mi mente. 15 minutos después, Andrés regresó y arrojó sobre la mesa el contrato con la firma enérgica de Alejandro. Según Andrés, al ver las condiciones absurdas y la suma de 5 millones de euros,
El rostro de Alejandro se petrificó. Golpeó la mesa, llamando con rabia a la doctora estafadora, sin escrúpulos, que comerciaba con vidas humanas. Pero cuando Andrés le informó tranquilamente de que esa era la única condición previa y que, en caso de desacuerdo, la doctora volaría inmediatamente a Estados Unidos, Alejandro tuvo que firmar apretando los dientes. Tomé el contrato. La firma de Alejandro en este papel estaba mucho más marcada y hundida que en el acuerdo de divorcio de hacía unos días. La arrogancia del magnate, siempre en la cima del poder, se había doblegado finalmente ante la cuestión de vida o muerte de la persona que amaba. Doblé cuidadosamente el contrato y lo guardé en mi bolso. El trato de los 5 millones había comenzado oficialmente. A partir de ese momento, el control absoluto estaba en mis manos, y a él solo le quedaba obedecer. El lunes por la mañana, me mudé a un lujoso ático en el piso 35 de una torre en el centro de la ciudad. Pertenecía a Andrés, estaba decorado en un estilo minimalista en tonos blancos y grises, y contaba con un sistema de seguridad de varios niveles, con reconocimiento facial y un ascensor privado. De pie en el balcón azotado por el viento, se podía abarcar con la vista todo el panorama de la ciudad. El teléfono sobre la mesa sonó rítmicamente. Entré y pulsé el botón de respuesta. En la voz de Andrés al otro lado de la línea se oía una ligera sorna. Me informó de que el asistente personal de Alejandro había movilizado a mucha gente para buscar información sobre Elena Lobo. Habían rastreado todas las agencias inmobiliarias, revisado las listas de pasajeros de las aerolíneas e incluso interrogado a los vecinos de mi antiguo piso de estudiante. Mis datos de registro, gracias a la previsión de Andrés, habían sido completamente borrados. Alejandro empezaba a ponerse nervioso. Sospechaba que había desaparecido con la ayuda de algún hombre influyente. Que busque, le dije a Andrés. Cuanto más se esfuerce Alejandro en encontrarme, antes se dará cuenta de que en 3 años de convivencia no conocía en absoluto a la mujer que tenía a su lado. Terminé la llamada y me acerqué al escritorio, donde encendí un ordenador especial conectado directamente al servidor seguro de la clínica. Hoy era la primera videoconferencia privada con el equipo médico de Alejandro. Exactamente a las 2 de la tarde, inicié el programa de videollamadas encriptado. Corrí las cortinas, sumiendo la habitación en penumbra, y encendí solo una lámpara de mesa que proyectaba una luz tenue en la pared detrás de mí. Me puse una bata blanca, un gorro quirúrgico y una mascarilla FFP3 que cubría 2/3 de mi rostro. El distorsionador de voz estaba sujeto al cuello y configurado en un tono neutro y grave. Pulsé el botón de conexión. La pantalla se dividió en 2. En un lado, mi silueta oscura. En el otro, la luminosa sala de conferencias de la clínica. Alejandro estaba sentado en el centro, con las manos entrelazadas sobre la mesa. A su alrededor se sentaban Víctor Ramos y los mejores cardiólogos de Madrid. No se veía a Cristina. Probablemente, su estado no le permitía levantarse de la cama. La mirada de Alejandro, afilada como una cuchilla, se clavó en el objetivo de la cámara, como si intentara arrancarme la máscara. La atmósfera en la sala de conferencias era extremadamente tensa. Víctor Ramos rompió el silencio, informando sobre los cambios en el ritmo cardíaco de Cristina en las últimas 24 horas. Escuché atentamente, anotando rápidamente los indicadores importantes en un cuaderno. Cuando Víctor terminó, hablé. Mi voz, que salía de los altavoces, era fría, monótona y completamente desconocida. Señalé directamente los errores en el plan de tratamiento terapéutico actual, observando que el uso de altas dosis de diuréticos estaba empeorando gravemente la función renal de la paciente. Exigí la interrupción inmediata de 2 tipos de inhibidores enzimáticos y su sustitución por una terapia de soporte miocárdico directo desarrollada por mí. Todos en la sala tomaban notas en silencio, temiendo perder una sola palabra. Nadie se atrevió a cuestionar mis juicios precisos y mi abrumador profesionalismo. Solo Alejandro, manteniendo su postura, frunció ligeramente el ceño. Doctora interrumpió de repente mi análisis. Su voz me resulta extrañamente familiar. ¿Nos hemos conocido antes? En sus palabras había un claro intento de sondear el terreno. Alejandro era un hombre extremadamente perspicaz. Quizás su intuición había captado notas familiares en mi forma de acentuar las palabras,
a pesar del timbre completamente alterado. No mostré la más mínima turbación y miré directamente a la cámara. Mi voz, pasada por el modulador, se volvió aún más fría y cortante. No me pagan para responder a preguntas ociosas. Si el señor Aguilar no confía en mi profesionalidad, puede rescindir el contrato ahora mismo. Le ruego que transfiera la penalización a mi cuenta antes de las 5 de la tarde de hoy. Mi réplica cortante y mi tono arrogante hicieron callar a Alejandro. Apretó los puños, pero al final se vio obligado a disculparse por su reciente impertinencia. Asentí fríamente y ordené a Víctor Ramos que preparara un quirófano de simulación y me enviara todos los datos de la tomografía en 1 hora. Corté la conexión de forma decidida. La pantalla del ordenador se apagó y la habitación volvió a sumirse en el silencio. El primer asalto era mío. Alejandro, sin percatarse de la verdad que tenía delante de sus narices, había caído completamente bajo mi influencia. 3 días después de la videoconferencia, el estado de Cristina se complicó. Sus constantes vitales cambiaban de forma caótica y tuve que ir personalmente a la clínica para evaluar su estado. Andrés garantizó el máximo nivel de seguridad. Toda la 8ª planta, donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos, fue completamente acordonada. Las cámaras de vigilancia del pasillo se desactivaron temporalmente. Las enfermeras y los médicos de guardia fueron reasignados a otras zonas. Solo Víctor Ramos permaneció como mi asistente. Entré en el vestuario médico y comencé a ponerme un traje de protección especial. Primero, un pijama quirúrgico azul, encima una bata larga estéril, un gorro y una capucha que ocultaban mi cabello y cuello. La mascarilla FFP3 se ajustaba firmemente a mi rostro. Finalmente, me puse unas grandes gafas de protección de plástico transparente. Al mirar mi reflejo en el espejo de la pared, evalué el resultado. Un disfraz perfecto. Ningún rasgo personal. Me había convertido por completo en un mecanismo médico sin emociones. Empujé la puerta y entré en la habitación VIP. En el aire se mezclaba el olor penetrante de los desinfectantes y el delicado aroma de los lirios de un jarrón sobre la mesa. Cristina yacía inmóvil en la cama inmaculada. Los aparatos de ventilación artificial y los numerosos monitores cardíacos emitían pitidos rítmicos. Su rostro estaba pálido y sin vida. Con los ojos cerrados, aquella mujer vibrante y arrogante de las fotos de Alejandro era ahora solo una criatura frágil, aferrándose a la vida gracias a un latido artificial. Esa debilidad no tenía nada que ver con las artimañas que usaba para atraer de nuevo a Alejandro. Me acerqué a la cama e inicié el examen clínico. Mis manos, con guantes de látex, tocaron su pecho. Presioné ligeramente en puntos alrededor del esternón para evaluar el grado de retención de líquidos. Coloqué con cuidado el estetoscopio en las zonas de las válvulas, escuchando el soplo de la sangre que refluía. Su pulso era extremadamente irregular y el músculo cardíaco ya mostraba signos de esclerosis. Anoté rápidamente los valores medidos en la ficha, dictando diagnósticos entrecortados para que Víctor Ramos los introdujera de inmediato en el historial electrónico. Durante los 30 minutos de examen no pronuncié una palabra superflua, concentrándome exclusivamente en las tareas profesionales. Al terminar, indiqué a Víctor con un gesto que debía continuar vigilando la infusión y me di la vuelta para salir. Cuando la puerta de la habitación se abrió, el aire frío del pasillo me golpeó en la cara. Me dirigí al ascensor privado al final del corredor. El grueso traje de protección emitía un suave susurro con cada paso. De repente, al doblar la esquina que llevaba al vestíbulo, apareció una figura alta que me bloqueó el paso. La luz de los tubos fluorescentes iluminó su rostro bien definido y sus familiares ojos largos y almendrados. Era Alejandro. Iba vestido con un traje negro y su porte era imponente. Su presencia en la zona acordonada significaba que había usado su poder para que la seguridad le dejara pasar. Me detuve, manteniendo una distancia de seguridad de unos 2 metros. Mi mirada, a través de las gafas protectoras, era tranquila e inquebrantable. Alejandro entrecerró los ojos. Su mirada me recorrió de la cabeza a los pies. La perspicacia del hombre que dirigía un imperio empresarial se manifestó plenamente. Empezó a fijarse en mi altura, mi postura y especialmente en la proporción entre mis hombros y mi cintura. Esos pequeños detalles, por mucho que intentara ocultarlos, eran imposibles de disimular por completo bajo la holgada bata quirúrgica. «Doctora»,
Sus movimientos me resultan muy familiares, murmuró Alejandro en voz baja. En su voz se sentía una presión amenazante. No respondí. Simplemente me giré a la derecha con la intención de continuar hacia el ascensor. Ese silencio pareció aumentar sus sospechas. Alejandro extendió su largo brazo al instante, cortándome el paso. El aire en el pasillo se cargó de tensión. Dio un gran paso adelante y extendió su mano derecha hacia mi mascarilla. Ese gesto repentino tenía la clara intención de arrancar la máscara de la misteriosa doctora. En el momento en que los dedos de Alejandro estaban a solo unos centímetros de mi cara, otra mano fuerte lo agarró por la muñeca desde atrás. Señor Aguilar, le ruego que respete las normas de seguridad del Centro Médico Internacional. Una voz cortante rompió el silencio del pasillo. Era Andrés. Se interpuso entre nosotros, protegiéndome de Alejandro con su corpulencia. Llevaba la bata blanca de director de la clínica y su rostro mostraba una autoridad absoluta. Su agarre fue tan firme que apartó la mano de Alejandro de mi espacio personal. Alejandro retiró la mano y fulminó a Andrés con la mirada. Preguntó a gritos por qué se ocultaba la identidad de una médica a la que pagaba 5 millones de euros por una operación. Afirmó que tenía el derecho legal de conocer a la persona que iba a operar a un miembro de su familia. Andrés sonrió con desdén, manteniendo una calma glacial. Sacó del bolsillo de su bata una copia del contrato firmado y señaló el tercer punto. Le recordó a Alejandro que la firma estampada en el papel tenía la máxima fuerza legal. La intromisión deliberada en la vida privada de un profesional médico constituía una grave violación del contrato. Si Alejandro continuaba interfiriendo, la clínica cesaría inmediatamente la prestación de servicios médicos, cancelaría la operación y llamaría a seguridad para expulsarlo del edificio. Toda la responsabilidad por la vida de la paciente Cristina Serrano recaería exclusivamente en él. La lógica afilada y rigurosa de Andrés golpeó directamente en el talón de Aquiles de Alejandro. La vida de Cristina ahora dependía por completo de la doctora E. Alejandro apretó los dientes. Las venas de su frente se hincharon, pero no pudo replicar una sola palabra. Tuvo que retroceder medio paso, cediéndome el paso. Yo, sin dudar un segundo, pasé decididamente a su lado hacia el ascensor abierto. Las frías puertas metálicas se cerraron lentamente, ocultándome por completo la mirada de odio de mi exmarido. Tras el tenso enfrentamiento en el hospital, Andrés me guió por un pasillo de servicio para miembros de la junta directiva hasta el aparcamiento subterráneo. Rápidamente me quité el sofocante traje de protección y lo tiré a un contenedor de residuos biológicos. Tras cambiarme a un cómodo traje de chaqueta, subí al porche de Andrés. El tiempo fuera había empezado a empeorar. Nubes oscuras se cernían sobre la ciudad y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el parabrisas. El coche salió del aparcamiento y se unió al lento flujo de vehículos en la calle mojada. Andrés encendió los limpiaparabrisas y de vez en cuando me miraba por el retrovisor. Alejandro tiene una capacidad de observación asombrosa, dijo. El más mínimo detalle en tu forma de andar le hizo sospechar. Andrés sugirió que en las próximas consultas me rodeara de otros médicos de complexión similar para desviar su atención. Acepté. La seguridad total de mi identidad era lo más importante. De repente, el coche de delante frenó bruscamente. Para evitar un gran charco, Andrés reaccionó al instante, pisando el freno con fuerza. El Porsche se detuvo a una distancia segura, pero no pasaron ni 2 segundos cuando un fuerte golpe sonó detrás. Un fuerte impacto empujó brevemente el Porsche hacia adelante. Me golpeé la espalda contra el asiento y el cinturón de seguridad se clavó en mi hombro, haciéndome hacer una mueca de dolor. Nos habían chocado por detrás. Andrés soltó una maldición, encendió las luces de emergencia y salió furioso bajo la lluvia. Yo me quedé en el asiento del copiloto. No tenía intención de salir. Las ventanillas del Porsche estaban tintadas con la lámina térmica negra más cara. Desde fuera, era imposible verme. A través del cristal borroso por la lluvia, observé la escena. El accidente lo había provocado un llamativo deportivo rojo de 2 puertas. Su parte delantera estaba muy abollada contra el robusto parachoques trasero del Porsche. La puerta del coche rojo se abrió, y de él salió una mujer joven. Llevaba un vestido de diseño muy corto y tacones de aguja, protegiéndose de la lluvia con un bolso caro. Por su rostro fuertemente maquillado, reconocí de inmediato a Elisa,
la hermana de Alejandro. Elisa Aguilar siempre había hecho lo que le daba la gana, amparada por el poder y el dinero de su familia. Conducía bajo la lluvia sin mantener la distancia de seguridad y distraída con el teléfono, lo que le hizo perder el control. Pero en lugar de admitir su culpa, Elisa empezó a comportarse como una niña rica arrogante. Gritaba a Andrés en medio de la ruidosa calle, señalándolo con el dedo. Lo acusó de haber frenado bruscamente a propósito para extorsionarle dinero y amenazó con llamar a su hermano, que le destrozaría el coche. Andrés, con los brazos cruzados, mantenía una calma glacial. No iba a discutir con una persona irracional. Simplemente sacó su teléfono y fotografió con frialdad el lugar del accidente, las matrículas y el punto de colisión. Andrés le dijo claramente a Elisa que todo estaba registrado, que la culpa era enteramente del conductor de detrás por no mantener la distancia. Le propuso llamar a la policía de tráfico para que levantara atestado o pagar voluntariamente la reparación del Porsche, que ascendía a varias decenas de miles de euros. Al oír la suma de la compensación, Elisa abrió los ojos como platos y rápidamente cogió el teléfono para pedir ayuda. 15 minutos después, el familiar Maybach apareció entre la lluvia y se detuvo en el arcén. La puerta se abrió y salió Alejandro. Sosteniendo con cuidado un gran paraguas negro, se acercó rápidamente al lugar del accidente. Elisa, al ver a su hermano, corrió hacia él, colgándose de su brazo y llorando, contando la típica historia de cómo la habían agraviado. Alejandro examinó el frontal abollado del coche de su hermana y luego el parachoques muy arañado del Porsche. Finalmente, su mirada se posó en el rostro de Andrés. Reconoció de inmediato al director de la clínica, con quien había tenido un acalorado enfrentamiento apenas una hora antes. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Alejandro, pero rápidamente fue reemplazado por la frialdad de un negociador. Alejandro conocía bien el carácter de su hermana mimada y no le costó adivinar quién era la culpable. Se acercó a Andrés y con un tono suave pero autoritario, intentó resolver el problema. Propuso zanjar el asunto, prometiendo enviar a su gente a reparar el coche de Andrés en el mejor taller y cubrir todos los gastos. Alejandro lo veía como una especie de favor para suavizar las tensas relaciones por el bien del tratamiento de Cristina. Andrés sonrió con desprecio y rechazó rotundamente su calculada oferta. Dejó claro que era un accidente de tráfico civil. La reparación del coche no costaba tanto, pero el comportamiento grosero de Elisa era inaceptable. Andrés exigió que Alejandro, como lección para educar a su hermana, le transfiriera inmediatamente una multa de 200.000 euros. Si el dinero no se transfería, llamaría a la policía de inmediato y al día siguiente los periódicos publicarían un artículo sobre cómo la hermana del presidente del Grupo Aguilar había provocado un accidente y un escándalo. Alejandro frunció el ceño. Su orgullo se sintió herido porque alguien le dijera cómo educar a su familia. Pero ante la postura firme de Andrés y el riesgo de publicidad negativa, no le quedó más remedio que sacar el teléfono y transferir rápidamente los 200.000 euros. Mientras esperaba que se completara la transacción, su mirada se dirigió de repente al Porsche. Miró fijamente la oscura ventanilla del asiento del copiloto, como si intuyera que había alguien sentado allí. Alejandro avanzó lentamente, entrecerrando los ojos, tratando de ver algo a través del cristal tintado. Yo estaba sentada, inmóvil, respirando tranquilamente, y observaba su mirada escrutadora a través del cristal. Solo nos separaba una ventanilla mojada por la lluvia, pero la distancia entre nosotros ya se había vuelto insalvable. El teléfono de Andrés sonó con la notificación de la transferencia. Andrés golpeó ligeramente el techo del coche, le lanzó a Alejandro un educa mejor a tu hermana y se sentó decididamente al volante. El Porsche se alejó rugiendo en la bruma lluviosa, dejando a los perplejos hermanos Aguilar de pie en medio de la fría calle. Miré por el retrovisor y sonreí casi imperceptiblemente. El patético espectáculo de esa familia, que una vez fue la mía, ya no podía conmover mi corazón ni por un segundo. 2 semanas después del incidente de tráfico, la Comunidad Médica de Madrid organizó una gala benéfica y un simposio científico. Al evento acudieron los mejores especialistas nacionales y extranjeros, directores de grandes clínicas y muchos empresarios de éxito que invertían en el sector de la salud. Andrés me envió una invitación de honor. Consideraba que era el mejor momento para mi regreso oficial
a los círculos médicos bajo el nombre de Elena Lobo para separarme definitivamente de la máscara demasiado visible de la doctora E y empezar a actuar por mi cuenta. Esa noche, estaba de pie frente al gran espejo de mi dormitorio, preparando mi atuendo. Esta vez, decidí deshacerme por completo de la imagen de mujer modesta y discreta que había mantenido durante los últimos 3 años. Elegí un vestido de noche de seda de color verde esmeralda, un elegante escote en V y una atrevida espalda descubierta acentuaban las curvas perfectas de mi figura. Una alta abertura en la falda hacía que mi caminar fuera grácil y seguro. Me puse unos tacones altos adornados com pedras brilhantes, recogi-me pelo corpo em moño alto, y completé el look con unos pendientes de perlas negras. El maquillaje realzaba la expresividad de mis ojos y mis labios de un rojo intenso. La mujer en el espejo era deslumbrante, segura de sí misma y llena de vida. Una lujosa berlina enviada por la clínica me llevó hasta la majestuosa entrada de un hotel de 5 estrellas. Cuando la puerta se abrió, me cegaron los flashes de las cámaras. Salí del coche, erguí la espalda y respondí con una elegante sonrisa a los educados saludos de los organizadores. Al entrar en el suntuoso salón de banquetes, inundado por la luz de las lámparas de araña de cristal y lleno de los sonidos de la música clásica, me integré rápidamente en la atmósfera de la élite intelectual. Andrés se acercó, me tomó del brazo y me llevó al centro para presentarme a los especialistas extranjeros. Allí me reencontré con el profesor Richard, una eminencia en cirugía cardíaca con quien había trabajado durante mi estancia en Estados Unidos. El profesor se sorprendió y se alegró mucho de verme. Rápidamente nos sumergimos en una conversación profesional. En un inglés fluido, pronunciaba con precisión complejos términos médicos. Analicé con confianza para el profesor las ventajas del reemplazo valvular endoscópico mínimamente invasivo, al tiempo que señalaba los riesgos que podían surgir durante la circulación extracorpórea. Los especialistas de alrededor escuchaban en silencio, y en sus ojos se leía un sincero respeto por aquella joven pero erudita doctora. En medio de nuestra conversación, sentí un escalofrío en la espalda. Una aguda intuición me dijo que alguien me estaba observando fijamente. Terminé lentamente mi análisis para el profesor Richard y me di la vuelta. A pocos pasos de mí, como petrificado, estaba Alejandro. Llevaba un esmoquín negro perfectamente entallado y sostenía una copa de vino en la mano, en compañía de varios socios comerciales. Alejandro había venido a la gala, obviamente, para establecer más contactos en los círculos médicos por el tratamiento de Cristina. Su mirada estaba clavada en mí. En ella se mezclaban el asombro, el shock y una perplejidad extrema. Abrió la boca para decir algo, pero parecía que se le había cortado la respiración. Su exmujer, a la que siempre había considerado un ratón gris y despreciado, ahora estaba en el centro de un lujoso salón, conversando con confianza en inglés con los mejores especialistas del mundo. Este contraste brutal fue como una bofetada a su arrogancia habitual. Alejandro se disculpó con sus acompañantes y se dirigió rápidamente hacia mí. Se detuvo frente a mí. El familiar aroma de los puros se mezclaba con la tensión que emanaba de su cuerpo. «¿Qué haces aquí?», dijo Alejandro. En su voz grave y ronca se contenía la furia. «¿Quién te ha permitido venir a un sitio como este con esas pintas?». Meneé ligeramente mi copa de champán, observando con frialdad su rostro ceñudo. «Señor Aguilar, parece que ha olvidado que nos hemos divorciado», respondí con una sonrisa burlona. «Todos los trámites están resueltos. Donde quiera que aparezca, lo que sea que lleve puesto y con quien quiera que hable, es mi libertad personal. ¿Qué derecho tiene usted a controlarme?». Mi respuesta cortante hizo callar a Alejandro. Apretó la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Alejandro no estaba acostumbrado a que le respondieran de forma tan despiadada. Bajó la voz, intentando mantener la compostura. Creía que yo estaba montando este espectáculo a propósito, que con el dinero de la compensación me había comprado ropa cara y me había infiltrado en la alta sociedad para llamar su atención. Las fantasías de Alejandro me provocaron una carcajada. Di medio paso adelante, acortando la distancia para que oyera claramente cada una de mis palabras. Devolví su compensación de 5 millones de euros. Para preservar mi honor dije, acentuando cada palabra y destrozando por completo su arrogancia.
Este vestido que llevo y mi derecho a estar aquí, todo me lo he ganado con mi inteligencia y mis capacidades. No confunda su estatus con el mío. Ahora mismo, a mis ojos, usted vale menos que una sola hoja de un informe de patología. Dicho esto, me di la vuelta decididamente y me marché. Alejandro se quedó de pie en medio del salón, como una estatua de piedra. El bajo de mi vestido esmeralda se deslizó fría e indiferentemente por su pierna. Me acerqué a Andrés y continué brindando con los especialistas, borrando por completo a ese hombre de mi campo de visión. 3 días después de la gala benéfica, mi vida volvió al intenso ritmo del hospital. El viernes por la tarde, justo cuando terminaba una compleja operación de angioplastia, llamó Andrés. En su voz se notaba irritación y tensión. Me contó que había recibido un mensaje anónimo de que su exnovia de la universidad, Svetlana, a la que había querido mucho, había caído en las redes de un vividor, heredero de una familia rica, en un club llamado Elysium. Ese tipo era conocido por drogar a las chicas y llevárselas a su casa. Andrés me pidió que fuera con él, diciendo que entre mujeres era más fácil hablar y convencerse. Me quité los guantes quirúrgicos, me lavé bien las manos con desinfectante y acepté de inmediato. El Club Elysium era el local de ocio privado más exclusivo de Madrid, accesible solo para la alta sociedad con tarjetas de socio especiales. Era famoso por sus lujosas salas VIP, su casino secreto y sus gastos desorbitados. Volví a mi apartamento. Me puse un mono negro ajustado y una chaqueta corta por encima, ropa cómoda y práctica, que permitía moverse con rapidez. Exactamente a las 7 de la tarde, Andrés y yo llegamos a Elysium. Andrés, usando su tarjeta de socio diamante, pidió al gerente que nos llevara inmediatamente a la zona VIP del piso 20. En el pasillo, alfombrado de terciopelo rojo, flotaba un denso olor a alcohol caro y perfume. Andrés encontró rápidamente la sala donde estaba Svetlana. Me pidió que esperara en el pasillo, diciendo que él entraría, se encargaría del niño rico y sacaría a Svetlana. Asentí y, retrocediendo, me apoyé en una pared de paneles de roble, cruzando los brazos. No habían pasado ni 5 minutos cuando la puerta de la sala VIP de al lado se abrió de repente. De allí salieron fuertes risas y el sonido de fichas de casino chocando. Un hombre salió de la sala, aflojándose la corbata y sosteniendo un puro humeante en la otra mano. El humo gris flotaba en el aire. Eché un vistazo rápido y reconocí de inmediato a Alejandro. El mundo es realmente un pañuelo. Mi presencia en un lugar tan sórdido como Elysium provocó en los ojos de Alejandro una sorpresa extrema que inmediatamente se convirtió en una sonrisa burlona y desprecio. Apagó el puro contra una columna de mármol en el pasillo y se acercó lentamente a mí. Apenas has dejado la familia Aguilar y ya te has rebajado a perseguir a hombres desconocidos por sitios como este. En la voz de Alejandro había una sorna mordaz. No me dejé llevar por su insulto y me erguí. Le miré directamente a los ojos y respondí con absoluta frialdad que sus criterios para juzgar a la gente eran demasiado bajos y que no era de su incumbencia por qué estaba allí. Al contrario, el jefe de una corporación que se divierte en un casino mientras su amada se muere en un hospital era verdaderamente despreciable. Mis palabras golpearon con precisión el incipiente sentimiento de culpa en el alma de Alejandro. Su rostro se ensombreció de inmediato y estalló en furia. De repente, me agarró por la muñeca. Su agarre fue tan fuerte que dejó una marca roja en mi piel. Sin darme tiempo a reaccionar, me arrastró a la fuerza a la sala VIP de la que acababa de salir. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. En la espaciosa sala, sentados en una mesa de póker cubierta de paño verde, había 5 o 6 hombres. Entre ellos estaban socios de negocios cercanos y conocidos vividores, amigos de Alejandro, Miguel y Pablo. Miraron atónitos cómo Alejandro arrastraba a una mujer desconocida a la sala. ¿Has decidido traer a una chica para que te dé suerte y recuperarte?, sonrió Miguel. Alejandro me empujó a un sillón de cuero libre a su lado y arrojó fichas sobre la mesa, varias decenas de miles de euros. Me obligó a participar en el juego. Quería humillarme delante de sus amigos, usando su ventaja en el mundo del dinero y el engaño. Si ganas todas las fichas de la mesa, declaró fríamente Alejandro, te dejaré ir en paz.
Si pierdes, te arrodillarás y pedirás perdón por tus palabras insolentes. Me froté suavemente la muñeca dolorida y miré las cartas que repartía el croupier. El póker es un juego de probabilidad y psicología. Para una cirujana acostumbrada a calcular las probabilidades de vida o muerte con una precisión de una fracción de porcentaje, este juego no era más difícil que un problema de matemáticas de la escuela. Sonreí y asentí en señal de acuerdo. Comenzó la primera ronda. Miré mis 2 cartas sin mostrar ninguna emoción. Alejandro y sus amigos, tratando de ejercer presión psicológica, hacían constantemente grandes apuestas. Cuando llegó mi turno, empujé tranquilamente todas mis fichas al centro de la mesa. All in. Ante esa jugada temeraria, se hizo el silencio en la sala. Miguel y Pablo se miraron con cautela y, decidiendo que no tenían posibilidades, se retiraron. Solo quedábamos Alejandro y yo, cara a cara. Alejandro me miró fijamente a los ojos, tratando de encontrar algún indicio de miedo o duda, pero fue en vano. Mis ojos estaban tan tranquilos como un lago helado. Alejandro, apretando los dientes, igualó la apuesta. El croupier destapó 3 cartas comunes sobre la mesa: un as, un 7 y un 9. Yo mostré mis 2 cartas, un par de ases. Junto con el as de la mesa, tenía el trío más fuerte. La probabilidad de que Alejandro tuviera una combinación más fuerte era inferior al 3%. Alejandro, atónito, mostró sus cartas. Solo tenía un par de reyes. Con total impasibilidad, extendí la mano y arrastré hacia mí la enorme montaña de fichas. Las fichas de plástico repiquetearon alegremente. Los amigos de Alejandro abrieron la boca, asombrados. Nadie podía creer que una mujer de apariencia frágil fuera capaz de un juego tan despiadado y calculado. Me levanté, me sacudí ligeramente las arrugas de la chaqueta y miré a Alejandro desde arriba con lástima. ¡Qué juego tan aburrido para ociosos! Gracias por la donación. Este dinero se destinará a una fundación para operaciones de corazón para niños sin recursos. Me di la vuelta decididamente y salí de la sala, dejando a Alejandro y sus amigos humillados. En el momento en que se abrió la puerta, vi que Andrés acababa de resolver su problema y sacaba a Svetlana de la sala de al lado. Le sonreí a Andrés, lo tomé del brazo y juntos abandonamos el Club Elysium. Fue una noche dramática, pero muy refrescante. De pie a la entrada del Club Elysium, sentí cómo el viento nocturno agitaba mi chaqueta. Andrés sostenía con cuidado a Svetlana. Su exnovia, después de beber demasiado alcohol fuerte mezclado con alguna porquería, estaba en un estado semiconsciente y no paraba de tener náuseas. Andrés frunció el ceño y me miró con preocupación y disculpa. Dijo que el estado de Svetlana era muy malo y que tenía que llevarla inmediatamente a urgencias para ponerle un goteo y hacerle un chequeo completo. El porche de Andrés era de 2 plazas y era imposible que me llevara con él. Asentí con decisión y le dije a Andrés que llevara a la paciente cuanto antes. La vida y la salud de una persona siempre son lo primero. Saqué mi teléfono para pedir un taxi de alta gama a casa. Tan pronto como el deportivo de Andrés desapareció rugiendo por la esquina, el familiar Maybach negro salió del aparcamiento subterráneo y se detuvo justo delante de mí. La ventanilla trasera bajó lentamente, revelando el rostro bien definido de Alejandro y su mirada fría y penetrante. El aire a mi alrededor pareció congelarse bajo su mirada autoritaria. «Sube al coche», dijo Alejandro con una voz grave y ronca que no admitía réplica. «Es tarde, y esta zona no es segura para una mujer sola, así que es mi responsabilidad llevarte a casa». Me quedé en los escalones de mármol, con los brazos cruzados, sin moverme. Rechacé fríamente su oferta. Le dejé claro que ya no existía ninguna relación entre nosotros que le obligara a mostrar esa caballerosidad innecesaria. Además, el coche que acababa de solicitar a través de la aplicación llegaría en 3 minutos. Alejandro no se rindió. Abrió la puerta y salió del coche. Su alta figura eclipsó parte de la luz de una farola. A pesar de mi resistencia, Alejandro me agarró del codo y me empujó con moderada fuerza al asiento trasero del Maybach. Sus movimientos fueron tan rápidos y bruscos que no tuve tiempo de reaccionar. La puerta se cerró de golpe y me encontré en un espacio cerrado,
impregnado del familiar olor a puros y perfume masculino. El conductor en el asiento delantero, entendiéndolo todo sin palabras, arrancó inmediatamente el motor y se alejó del club. Me arreglé la ropa y me pegué todo lo posible a la ventanilla para mantener la máxima distancia con el hombre sentado a mi lado. En el coche reinaba un silencio opresivo. La luz amarilla de las farolas se deslizaba por el rostro de Alejandro, iluminando una profunda reflexión y cálculo en sus ojos. Fuera lloviznaba, desdibujando las luces de la ciudad nocturna. Después de un rato, Alejandro rompió el silencio. Me hizo una propuesta tan absurda que no podía creer lo que oía. Dijo que podría conseguirme un puesto como jefa de recursos humanos en una de las filiales del Grupo Aguilar. Un salario de varios cientos de miles de euros al año, más varios privilegios que garantizaban una vida sin preocupaciones. Pensaba que mi rechazo a la compensación millonaria era solo una artimaña, un juego para presionarle. Giré la cabeza y le miré directamente a los ojos. Mis labios rojos se curvaron en una sonrisa burlona. Su megalomanía había alcanzado una fase incurable. Respondí a su desprecio, pronunciando claramente cada palabra. Le reiteré que no necesitaba su limosna y que, menos aún, estaba interesada en trabajar bajo las órdenes de un hombre que no sabía valorar a su familia. Mis habilidades en el juego de cartas de esa noche, mi ropa de diseño, todo era resultado de mis capacidades, mi patrimonio y mi intelecto. Le exigí que se guardara sus odiosas miradas y que nunca más intentara valorar mi persona con dinero o un puesto. Alejandro se quedó en silencio. Su nuez se movió casi imperceptiblemente. Mis palabras, afiladas como cuchillas, atravesaron la armadura de arrogancia que siempre llevaba. Se giró hacia la ventanilla y no volvió a mencionar su absurda propuesta. El coche atravesó silenciosamente los cruces desiertos y finalmente entró en un complejo residencial de élite en el centro de la ciudad. Era una de las zonas más seguras de Madrid, destinada solo a la verdadera élite. El Maybach se detuvo en la entrada principal de la Torre Rosalía. Solo se podía acceder al vestíbulo con una tarjeta de residente o a través de un sistema de reconocimiento facial. El rostro de Alejandro reflejó asombro. No esperaba en absoluto que yo pudiera vivir en un lugar tan caro y exclusivo. Cuando extendí la mano para abrir la puerta, Alejandro me detuvo de repente. En su voz se mezclaban el cansancio y una ligera coacción. Me informó de que su madre, Isabel, había regresado de un viaje por Europa esa misma mañana. Aún no sabía que habíamos finalizado el proceso de divorcio. Últimamente sufría de hipertensión y el médico le había recomendado encarecidamente evitar fuertes disgustos emocionales. Alejandro me pidió que este sábado por la noche fuera con él a la mansión familiar de los Aguilar para representar el papel de una pareja feliz en una cena familiar. Me quedé helada y me volví. Isabel era la única persona en la familia Aguilar que se había preocupado sinceramente por mí y me había tratado con calidez maternal. En los momentos más solitarios y dolorosos de los últimos 3 años, siempre había estado de mi lado, regañando a Alejandro por su indiferencia. Sentía un sincero respeto por ella, y aunque ahora odiaba a Alejandro hasta la médula, herir a una mujer mayor y enferma iba en contra de mi conciencia como médica. Reflexioné unos segundos y asentí, pero puse una condición clara. Sería la última vez que pisaría su casa. Después de esa cena, Alejandro tendría que encontrar la manera de contarle la verdad a su madre. Abrí la puerta con decisión, salí del coche y sin mirar atrás ni una sola vez, me dirigí al vestíbulo de mi edificio. El sábado por la noche, una ligera niebla envolvió la ciudad. En el aire flotaba el frescor del entretiempo. Estaba de pie frente al armario, eligiendo cuidadosamente mi atuendo para la representación de esa noche. Dejé a un lado los vestidos ajustados y seductores y elegí un recatado vestido largo de seda, de color crema, con escote redondo. Recogí mi pelo corto y moderno en un elegante y discreto moño bajo, ocultando las puntas atrevidas. Me quité el maquillaje llamativo, dejando solo una crema protectora y un ligero tono rosado en los labios. En solo media hora, me había transformado perfectamente en la esposa sumisa y paciente que había sido durante 3 años. Mirándome en el espejo, me reí de mí misma. Un disfraz perfecto para engañar al mundo. A las 6 de la tarde, el Maybach de Alejandro se detuvo frente al vestíbulo de mi edificio.
salí con un andar comedido. En mis ojos no había ni rastro de la habitual dureza y arrogancia. Cuando abrí la puerta del copiloto, Alejandro, que revisaba documentos en una tableta, se quedó inmóvil por un instante. Su mirada recorrió mi atuendo modesto, mi rostro sin maquillaje y mis modales contenidos. En su cara apareció una expresión de perplejidad. Probablemente no esperaba que me metiera en el papel tan rápida y perfectamente. Alejandro apartó la vista, tosió y le ordenó al conductor que arrancara. El trayecto desde el centro hasta la mansión de las afueras duró casi 1 hora. No pronunciamos ni una palabra. En el espacio reducido, cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. Ante nosotros apareció la mansión familiar de los Aguilar, con sus majestuosas puertas de hierro forjado y un jardín bañado en una cálida luz amarilla. En cuanto el coche se detuvo, Alejandro salió inmediatamente y, rodeando el vehículo, me abrió la puerta. Me tomó de la mano. Su ancha palma transmitió un calor extraño a mi piel fría. Me estremecí ligeramente, pero me recompuse al instante y le permití dócilmente que me guiara al salón. Isabel estaba sentada en el sofá, bebiendo té. Al vernos, dejó la taza de inmediato. Una amplia sonrisa floreció en su rostro amable. Se levantó y me abrazó con fuerza. Alejandro, ¿por qué tardabas tanto en traer a tu mujer? Está delgadísima, reprendió a su hijo. ¿Acaso el trabajo es tan importante que no te queda tiempo para la familia? Sonreí amablemente, le di unas palmaditas en la espalda y respondí con suavidad. Últimamente el tiempo está muy cambiante y no tengo mucho apetito. Alejandro siempre me cuida, constantemente me compra manjares. Me daban náuseas mis propias mentiras, pero por la sonrisa de Isabel estaba dispuesta a llevar esta farsa hasta el final. La cena se sirvió en el gran comedor. La mesa estaba repleta de mariscos caros y platos nutritivos. Tomé la iniciativa, sirviendo arroz y colocando los mejores trozos de carne en el plato de mi suegra y luego en el de Alejandro. Cada gesto, cada mirada hacia Alejandro, estaba impregnada del cuidado y el profundo afecto de una esposa devota. Alejandro estaba tenso. Sus cubiertos temblaban casi imperceptiblemente. Mi falsa atención recreaba tan vívidamente la imagen de los días tranquilos de hacía 3 años. En su mirada hacia mí se mezclaban la perplejidad y un sentimiento sutil e indescriptible. Se sumergió por completo en la ilusión que yo había creado, incapaz de distinguir la verdad de la ficción. Cuando la cena llegaba a su fin, Isabel despidió al servicio y se puso muy seria. Nos miró a ambos y tamborileó con los dedos sobre la mesa de cristal. «Lleváis casados 3 años», dijo con el tono autoritario de la matriarca de la familia. «Es tiempo suficiente para asentar los negocios y fortalecer los sentimientos. Ahora, el objetivo principal es tener un heredero». Sospechaba que la causa del retraso era Alejandro. Pensaba que la presión de dirigir la corporación le había causado serios problemas de salud física, impidiéndole concebir. Bajé la cabeza y apreté con fuerza el bajo de seda de mi vestido, conteniendo a duras penas una risa triunfante que pugnaba por salir. Las palabras directas de Isabel fueron un golpe mortal para el ego de un hombre tan arrogante como Alejandro. Su rostro se petrificó y dejó los cubiertos sobre la mesa con fuerza. Intentó explicar que su salud estaba perfectamente, que simplemente la empresa tenía demasiados proyectos importantes en ese momento y no era el momento de ocuparse de tener hijos. Isabel no aceptó excusas, golpeó la mesa y dio una orden irrevocable. Exigió que el lunes a las 9 de la mañana Alejandro pospusiera todos sus asuntos y me llevara personalmente al mejor centro médico internacional de Madrid para un chequeo completo de salud reproductiva. Declaró que enviaría con nosotros a su asistente de mayor confianza para recibir el informe de primera mano. Si Alejandro tenía problemas, debían tratarse de inmediato, no ocultarse ni evitarse. Levanté hacia Alejandro unos ojos llenos de lágrimas, fingiendo una extrema ofensa y sumisión. «Alejandro, escucha a tu madre», le aconsejé suavemente. «No deberías, por el trabajo, ir en contra de su voluntad y disgustarla. La salud es lo más importante». Mis palabras solícitas, como una chispa en un polvorín, despojaron a Alejandro de todos sus argumentos. Me miró fijamente. Sus mandíbulas estaban apretadas y las venas de sus sienes se hinchaban, pero no pudo pronunciar una sola palabra de negativa frente a su madre.
La tumultuosa cena terminó en un silencio opresivo, dejando al arrogante magnate con una sentencia llamada chequeo de salud reproductiva. La cena familiar, que transcurrió en una atmósfera opresiva, finalmente concluyó. Alejandro, alegando una videoconferencia urgente con socios extranjeros, se disculpó con su madre y dijo que debíamos marcharnos. Isabel asintió, pero no olvidó repetir su férrea orden sobre la cita en la clínica el lunes por la mañana. Yo hice una reverencia dócil, me puse una fina chaqueta de punto y seguí a Alejandro hacia la salida. En cuanto desaparecimos del campo de visión de Isabel, toda mi suavidad y contención se evaporaron al instante, reemplazadas por mi habitual y fría determinación. El aire nocturno en las afueras era especialmente frío. Un viento penetrante susurraba entre los arces, esparciendo hojas secas por el camino de grava. Caminé rápidamente hacia el aparcamiento, deseando abandonar cuanto antes aquel lugar hipócrita. Alejandro me seguía de cerca. El sonido de sus zapatos sobre las piedras marcaba un ritmo apresurado, delatando claramente su furia contenida. Al llegar al Maybach, no esperé a que el conductor abriera la puerta y yo misma alcancé el tirador. En ese momento, una mano fuerte me tiró hacia atrás. Alejandro se abalanzó y me aprisionó con su cuerpo macizo contra la fría carrocería del coche. Sus anchos hombros bloquearon por completo la luz de la farola, proyectando una densa sombra sobre mi rostro. Sus ojos estaban inyectados en sangre y en su respiración agitada se sentía una furia a punto de estallar. «Eres una actriz magnífica», rugió Alejandro. «Has utilizado a mi madre para pisotear mi orgullo. ¿Estás contenta?» Cada palabra, filtrada entre dientes, estaba impregnada de veneno. Me mantuve inmóvil, sin un atisbo de nerviosismo, enfrentando su ira. No estaba obligada a soportar ese trato injusto. Mi papel de esposa sumisa era parte de nuestro acuerdo inicial para proteger la salud de Isabel. Había cumplido mi parte brillantemente. Le exigía a Alejandro que concertara una cita con el abogado lo antes posible para presentar los papeles en el juzgado y finalizar oficialmente el proceso de divorcio. Dejé claro que no quería perder ni un segundo de mi valioso tiempo en este drama familiar sin sentido y aburrido. Al oír cómo pronunciaba con indiferencia y prisa la palabra divorcio, Alejandro se ensombreció aún más. La fuerza con la que apretaba mi muñeca aumentó notablemente, causándome un dolor punzante. Mi determinación y frialdad parecieron herirle profundamente. Se inclinó más cerca y, con unos celos absurdos en su voz, comenzó a interrogarme. Me preguntó si tenía tanta prisa por romper todos los lazos con la familia Aguilar para poder estar legalmente en los brazos de ese director de clínica, Andrés Falcón Reyes. Alejandro creía que todos mis cambios drásticos, desde mi forma de vestir hasta mi tono arrogante, habían sido provocados por otro hombre. No pude contener una sonrisa burlona ante sus conjeturas infantiles. La mentalidad de un dictador que se creía el centro del universo era verdaderamente absurda. Con la mano libre, lo empujé con fuerza en el pecho para crear un poco de distancia y poder respirar. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse, convirtiéndose en afilados carámbanos. «Señor Aguilar, tiene usted una imaginación demasiado fértil», dije fríamente, con una voz de acero, destrozando sus fantasías. «Una vez que firmemos los papeles del divorcio, de quien me enamore, con quien salga, será mi libertad personal, protegida por la ley. Usted está día y noche ocupado con su primer amor, Cristina Serrano. ¿Por qué intenta impedirme encontrar una nueva felicidad? No me imponga el egoísmo de un perdedor». Mis palabras despiadadas fueron como un jarro de agua fría sobre su ego. Se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con desconcierto. Su mano, que apretaba firmemente mi muñeca, se aflojó lentamente y colgó inerte a su costado. Mi franqueza había expuesto sin piedad su egoísmo e hipocresía. Alejandro no encontró un solo argumento para justificar su injusticia. El verdadero amor del que tanto se enorgullecía se había convertido ahora en una espina afilada que se clavaba en su propia arrogancia. Me froté la muñeca enrojecida y me arreglé la ropa. Le recordé la cita en el juzgado el próximo lunes por la mañana. En lugar de perder el tiempo en visitas inútiles al hospital para chequeos, deberíamos resolver de una vez por todas el certificado de matrimonio que nos unía a ambos. Empujé decididamente a Alejandro a un lado. Abrí yo misma la puerta del coche y la cerré con frialdad.
A través del cristal insonorizado, vi a Alejandro de pie, desconcertado, en medio del aparcamiento azotado por el viento. Su espalda, normalmente altiva, pareció por un instante solitaria y rota. Varios días después de la cena en la mansión de los Aguilar, el estado de salud de Cristina, ingresada en la clínica internacional, comenzó a mostrar signos de inestabilidad psicológica. Por los informes diarios que recibía a través del sistema interno de Andrés, supe que sus ataques de pánico se habían vuelto más frecuentes. Se había vuelto irritable y pulsaba constantemente el botón de llamada, exigiendo ver a Alejandro. La ansiedad de Cristina se debía a que últimamente Alejandro, alegando asuntos familiares, aparecía menos por el hospital. Especialmente después de la visita a Isabel, su comportamiento se había vuelto distraído y pensativo, y el cuidado solícito que había mostrado al principio de su hospitalización había desaparecido por completo. Una astuta intuición femenina le dijo que su posición en el corazón de Alejandro se había debilitado seriamente. Para retener a su mina de oro y consolidar su poder, Cristina decidió recurrir al método más bajo. A través de sus contactos en el mercado negro en el extranjero, encargó en secreto un estimulante sintético en cápsulas con un efecto extremadamente potente. Era una droga prohibida, incolora e inodora, que se disolvía instantáneamente en alcohol fuerte y podía paralizar por completo la voluntad de un hombre adulto. Pagó una enorme suma de dinero para sobornar a uno de los camareros del Club Musa, donde Alejandro solía celebrar fiestas privadas con sus socios comerciales. El plan de Cristina era extremadamente astuto. Preparó una trampa para atraer a Alejandro a la cama y, aprovechando su pérdida de control, quedarse embarazada para obligar a la familia Aguilar, a pesar de la oposición de Isabel, a celebrar una boda apresurada. Un fin de semana por la noche, Andrés y yo teníamos una reunión con un proveedor de equipos médicos de alta tecnología de Alemania. El lugar de encuentro, por casualidad, resultó ser el salón VIP del Club Musa. A diferencia del ruidoso y llamativo Elysium, Musa era un espacio privado, decorado en un estilo clásico y caro, con música de jazz suave y una iluminación amarilla y tenue. Yo llevaba un traje de chaqueta, con una americana negra por encima, un aspecto absolutamente serio y profesional. Las negociaciones para el suministro de un sistema de corazón artificial de nueva generación iban bastante bien. Cuando el socio alemán se ausentó brevemente para responder una llamada, Andrés también se estiró y dijo que iba al baño. Asentí y me quedé sola en la mesa de cristal, bebiendo un poco de agua y observando distraídamente la barra central. En la barra, brillantemente iluminada por neones, mi atención se centró en un camarero sospechoso. Llevaba el uniforme del club, un chaleco con ribetes rojos, y no paraba de mirar a su alrededor, actuando con mucho nerviosismo. En su bandeja había una sola copa de whisky Macallan de color ámbar. Asegurándose de que nadie le miraba, el camarero sacó rápidamente del bolsillo del chaleco una diminuta cápsula. Con 2 dedos, aplastó la envoltura y vertió todo el polvo blanco en la costosa bebida. El polvo se disolvió rápidamente, dejando solo una ligera espuma, sin alterar el color ni el olor de la bebida. Como cirujana con formación sistemática en farmacología, comprendí al instante el mecanismo de acción de esa sustancia. Era precisamente ese estimulante prohibido del sistema nervioso central, combinado con una alta concentración de alcohol, destruye instantáneamente la barrera hematoencefálica y obliga al cuerpo a producir una enorme cantidad de hormonas fisiológicas, haciendo que la víctima pierda por completo el control sobre sus acciones. Fruncí el ceño. Mi vigilancia se agudizó. ¿Quién se atrevía a una bajeza así en un club tan vigilado como Musa? Mi mirada siguió cada movimiento del camarero. Cogió la bandeja con la copa envenenada y se dirigió directamente a una sala VIP de cristal separada en el rincón más alejado del club. Cuando abrió ligeramente la puerta de cristal, la luz de la lámpara de araña se filtró por la rendija y pude distinguir claramente a los que estaban sentados dentro. En el centro del sofá destacaba la familiar y corpulenta silueta de Alejandro. Fruncía el ceño, escuchando la explicación de un socio sobre un contrato, y se frotaba ligeramente la frente con la mano izquierda, con aspecto cansado. El camarero hizo una educada reverencia, colocó la copa envenenada de Macallan justo delante de Alejandro, retrocedió unos pasos y, sin dejar de observar en secreto,
Esperó a que la víctima cayera en la trampa. Un pensamiento agudo me atravesó la mente. Conocía bien el carácter de los socios de Alejandro. Les gustaba divertirse, pero nunca se habrían atrevido a recurrir a métodos tan viles contra el jefe de la corporación. La única persona con el motivo más fuerte y que podía obtener el mayor beneficio de la pérdida de juicio de Alejandro era Cristina Serrano. Su maldad superaba todos los límites aceptables para una paciente que necesitaba ser salvada. Aunque odiaba a Alejandro hasta el punto de no querer verlo, mi orgullo no me permitía quedarme de brazos cruzados y ver cómo el hombre que, según los documentos, todavía era mi marido legal, se convertía en víctima de las intrigas de otros. Además, si algo desagradable le sucediera a Alejandro esa noche, mañana la prensa estallaría en titulares, arrastrando la reputación de ambas familias por el fango del escándalo. Me levanté con decisión, me arreglé el cuello y con pasos rápidos pero firmes, me dirigí hacia la sala de cristal. Era hora de desbaratar personalmente la sucia conspiración de un tercero. Empujé la puerta de cristal con fuerza. El seco golpe del pomo metálico hizo que todos los que estaban dentro se sobresaltaran y se giraran. Ignorando las miradas perplejas de los socios, me dirigí a la velocidad del rayo directamente hacia Alejandro. El camarero que estaba cerca palideció e intentó detenerme, pero se quedó paralizado bajo mi mirada afilada como una cuchilla. Alejandro acababa de levantar la copa de whisky, y el líquido ambarino ya rozaba sus labios. Antes de que pudiera dar un solo sorbo, extendí la mano y golpeé con fuerza el fondo de la copa. La costosa copa de cristal se le escapó de las manos a Alejandro y se hizo añicos con estrépito sobre la mesa de cristal. El líquido con la droga prohibida salpicó por todas partes, empapando una gran sección de la alfombra de lana turca. El denso olor a alcohol se mezcló con el aroma característico de Musa. Alejandro se levantó de un salto. Su rostro se petrificó de rabia por mi brusca interrupción. Me fulminó con la mirada y gritó, preguntando qué locura estaba montando en medio de una negociación comercial. No me detuve a dar largas explicaciones, simplemente recogí uno de los trozos de cristal en el que había líquido transparente. Retrocediendo, acerqué el trozo de cristal al rostro del tembloroso camarero. ¿Qué veneno le has echado a esta copa?, pregunté fríamente. Ante mi dura pregunta, el camarero se derrumbó en el suelo. Su rostro se volvió mortalmente pálido y no pudo articular una sola palabra en su defensa. Su reacción fue la prueba más elocuente. Alejandro era lo suficientemente inteligente como para entender lo que estaba pasando. Su furia se dirigió instantáneamente hacia el empleado traidor. Hizo una señal a sus guardaespaldas, que estaban fuera de la puerta, y ordenó que se llevaran inmediatamente al camarero a una sala de servicio para interrogarlo. Los socios extranjeros, viendo que la situación se complicaba, se apresuraron a disculparse y propusieron posponer la conversación para otro día. Ahora, en la sala, solo quedábamos Alejandro y yo. Me miraba con una expresión llena de sentimientos encontrados. Quería darme las gracias, pero un repentino mareo se lo impidió. Aunque le había quitado la copa, una pequeña cantidad de la bebida le había entrado en la boca. Para un neuroestimulante tan potente del mercado negro, una sola gota era suficiente para destruir todas las barreras protectoras del organismo. El rostro de Alejandro se enrojeció rápidamente, su respiración se volvió pesada y entrecortada. Se aferró con fuerza al borde de la mesa. Las venas azules se hincharon en sus manos. Su mirada, perdiendo su habitual agudeza, se volvió turbia y salvaje. Su enorme cuerpo se tambaleó, a punto de desplomarse. Comprendí que la situación era grave e inmediatamente me abalancé para sujetarlo del brazo. El calor que emanaba de su piel era como el de un alto horno. Lo rodeé por la cintura, sosteniendo su pesado cuerpo. Decidí que debía sacar a Alejandro de ese lugar concurrido de inmediato. Si alguien veía al jefe de la corporación en un estado tan incontrolable, las consecuencias serían impredecibles. Saqué el teléfono y le envié a Andrés un breve mensaje diciendo que me había surgido un asunto urgente y tenía que irme. Luego, sosteniendo a Alejandro, me dirigí a la salida especial para personalidades VIP. Esa puerta llevaba directamente al aparcamiento subterráneo. La distancia desde el ascensor hasta el Maybach me pareció interminablemente larga. El efecto de la droga se intensificaba,
quemando por completo los restos de la razón de Alejandro. Ya no era consciente de lo que sucedía a su alrededor. En la penumbra del húmedo aparcamiento subterráneo, Alejandro se giró de repente y me aprisionó contra una fría columna de hormigón. La fuerza de un hombre que había perdido por completo la razón superaba con creces mi resistencia. Hundió su rostro en mi cuello, inhalando frenéticamente mi olor, una mezcla de suavizante de ropa y un ligero aroma a desinfectante médico. Era el olor al que se había acostumbrado durante 3 años de convivencia. Este aroma, como un segundo estimulante, rompió finalmente el último hilo de contención. Elena rugió a Alejandro con voz ronca y hundió sus labios ardientes en los míos. Su beso fue instintivo, brusco, lleno de un deseo posesivo. Me resistí desesperadamente, empujando con todas mis fuerzas su duro pecho, pero mi resistencia fue inútil. Alejandro me agarró ambas muñecas con una mano y las sujetó por encima de mi cabeza. Su beso se hizo más profundo y despiadado, impregnado del sabor amargo del alcohol fuerte. Una sensación de asfixia y desesperación se apoderó de mí. Durante la lucha, logré liberarme lo suficiente como para morderle el hombro con todas mis fuerzas a través de la fina tela de la camisa. Mis dientes se clavaron profundamente en su carne y sentí claramente el sabor salado de la sangre en mi boca. Alejandro gimió suavemente de dolor, pero no me soltó. Al contrario, el dolor pareció avivar aún más su deseo salvaje. Me tomó en brazos y se dirigió al ascensor de servicio que llevaba al hotel de 5 estrellas ubicado en el mismo edificio que Musa. En cuanto la puerta de la habitación del hotel se cerró, comenzó una noche inesperada y frenética que barrió todas las fronteras y el odio que existían entre nosotros. Al mismo tiempo, en el vestíbulo principal del Club Musa, apareció Cristina. Se caló un sombrero hasta los ojos y se cubrió el rostro con gafas de sol, entrando apresuradamente. Había calculado con precisión el momento en que la droga debía hacer efecto para aparecer como la salvadora. Pero cuando abrió la puerta de la sala VIP, su mirada solo encontró cristales rotos y un charco de la bebida envenenada en la alfombra. Alejandro no estaba, y no había ni rastro de su presencia en el edificio. Cristina pisoteó el suelo con rabia y se mordió el labio hasta sangrar. Su plan perfecto se había derrumbado en un instante. La brillante luz del sol se filtraba por una rendija en las gruesas cortinas, proyectando un pálido rayo amarillo sobre las sábanas arrugadas. Abrí lentamente los ojos. Me dolía todo el cuerpo. Ante mí apareció el interior de una lujosa suite de hotel. Muebles de caoba, una lámpara de araña de cristal, una gruesa alfombra de lana. Todo hablaba de su alto coste. Los recuerdos de la noche frenética afloraron con claridad en mi memoria. Una noche que destruyó por completo todas las barreras protectoras que había construido con tanto esmero desde el día que abandoné la casa de los Aguilar. Giré la cabeza. Alejandro dormía profundamente. En su rostro hinchado, despojado en sueños de su habitual y fría arrogancia, solo se leía el cansancio y el agotamiento después de que el efecto de la droga prohibida hubiera pasado por completo. La sábana había caído hasta su cintura, revelando su torso musculoso. Cerca de la clavícula derecha, en el lugar de la profunda mordedura, la sangre se había coagulado. Esa marca era muy visible. Era la señal de mi desesperada resistencia y la única prueba de mi presencia en esa habitación. Anoche no me permití la debilidad ni el pánico, como lo habría hecho una jovencita. La razón de una cirujana se impuso rápidamente. Aparté la sábana con cuidado, me levanté de la cama Y. Recogiendo la ropa esparcida por el suelo, me vestí rápidamente. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría, intentando recomponerme al máximo. Mirando mi pálido reflejo en el espejo, me repetía que solo había sido un incidente fisiológico provocado por la acción de sustancias químicas. No tenía ningún significado emocional y no cambiaría en absoluto mi decisión sobre el divorcio. Al salir del baño, cogí mi bolso y salí al silencioso pasillo. Al entrar en el ascensor, hice inmediatamente una llamada encriptada a Kiko, el dueño de Musa y socio de Andrés, responsable del sistema de seguridad del club. Con la voz más tranquila posible, le pedí que, usando sus derechos de administrador principal,
borrara por completo todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia del pasillo del segundo sótano y del ascensor del hotel del período comprendido entre las 10 de la noche de ayer y las 5 de la mañana de hoy. Kiko, al recibir la orden, ejecutó inmediatamente la operación de borrado irreversible de datos. Todas las huellas de cómo yo, sosteniendo a Alejandro, subía al hotel, fueron borradas para siempre de este mundo. Una hora después de mi partida, Alejandro se despertó lentamente. Frunció el ceño por un fuerte dolor de cabeza, un efecto secundario del estimulante. Se masajeó suavemente las sienes, tratando de reconstruir los fragmentos de recuerdos de la noche anterior. Recordaba claramente cómo el camarero había echado algo en su bebida y cómo Elena lo había salvado, tirándole la copa. Pero todo lo que sucedió después estaba sumido en una espesa niebla. Alejandro se sentó. Cuando la sábana se deslizó, el aire frío del aire acondicionado tocó su piel desnuda. Su mirada recorrió la habitación vacía. Aparte de él, no había nadie. Su ropa estaba esparcida por el suelo, y en la almohada arrugada quedaba un ligero aroma femenino. Ese vacío provocó instantáneamente una fuerte confusión en su alma. De repente, sintió un dolor agudo en el hombro derecho. Alejandro bajó la cabeza y se quedó helado. En su hombro había una marca de mordedura clara y profunda. La sangre ya se había coagulado, pero el lugar de la mordedura todavía estaba rojo e hinchado. Corrió al baño y se paró frente al gran espejo, girándose para ver mejor la herida. En el momento en que vio la marca de la mordedura en el espejo, un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de la piel de la noche anterior lo golpeó hasta lo más profundo. Esa pasión, ese olor, esa resistencia desesperada y, sobre todo, esa perfecta sensación de fusión. Era la misma sensación que en aquella fatídica noche de hacía 3 años. Aquella noche en que él, envenenado por sus rivales, creyó que la mujer que lo había salvado era Cristina. Las pupilas de Alejandro se contrajeron bruscamente. Se le cortó la respiración. Durante los últimos 3 años, había creído firmemente que Cristina era su salvadora, la mujer a la que le había entregado su virginidad en aquella noche caótica, pero ahora, la marca de la mordedura en su hombro, como una llave maestra, abrió de golpe la puerta a una verdad enterrada. Alejandro empezó a recordar. Hace 3 años, al despertarse por la mañana, vio a Cristina llorando a su lado, pero en su cuerpo no había ni rastro de una noche de pasión, ni cansancio. Y lo que era más aterrador, la mujer de aquella noche le provocaba una sensación inquietantemente familiar. La misma sensación que Cristina, incluso cuando eran íntimos, nunca le había provocado. Las manos de Alejandro se aferraron con fuerza al lavabo. Lo apretaba con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una sospecha terrible nació y creció inconteniblemente en el alma del arrogante magnate. Si la mujer de anoche no era Cristina, ¿quién fue entonces la mujer de hace 3 años? ¿Por qué esa extraña coincidencia en sentimientos y sensaciones físicas? Alejandro salió corriendo del baño y se vistió apresuradamente. Necesitaba encontrar a Cristina de inmediato y verificar un hecho muy importante, un hecho que podría destruir todas sus creencias de los últimos años. Esa mañana, todo lo que ocurría en la habitación VIP se grababa con el sistema de videovigilancia secreto de Andrés. Sentada en mi despacho, miraba atentamente la pantalla del ordenador, observando cada movimiento de mi exmarido. El Maybach de Alejandro se detuvo a una velocidad peligrosa en la entrada de la clínica. Salió del coche. La camisa arrugada no había sido cambiada, su rostro era glacial. Ignorando el saludo de los médicos de guardia, Alejandro se dirigió a grandes zancadas directamente a la unidad de cuidados intensivos. En la habitación, Cristina estaba sentada en la cama, apoyada en las almohadas con una expresión nerviosa. Tras el fracaso total de su conspiración con el estimulante, estaba en ascuas. Cuando la puerta se abrió de repente, se sobresaltó. Al ver al agotado Alejandro, Cristina desplegó inmediatamente sus habilidades de actriz de primera clase. Forzó unas lágrimas, bajó de la cama y, tambaleándose, cayó en sus brazos. Cristina abrazó con fuerza la cintura de Alejandro y, sollozando, comenzó su hipócrita lamento. Mintió, diciendo que la noche anterior, preocupada, se había escapado del hospital y había ido a Musa a buscarlo.
Inventó una historia sobre cómo lo había esperado toda la noche en el frío aparcamiento subterráneo, pero ni siquiera había visto su sombra. En las palabras de Cristina sonaban el agravio y un amor profundo, como correspondía a la imagen de luna pura e inocente que tanto se había esforzado en crear. Alejandro no la abrazó como de costumbre, sino que se quedó inmóvil. Sus ojos largos y almendrados estaban fijos en la coronilla de Cristina. En ellos se leía una fría observación y cálculo. A través de la pantalla, vi claramente el cambio en su expresión. No se había tragado esas lágrimas de cocodrilo. La sospecha se había arraigado profundamente en su alma, devolviéndole el aspecto de un depredador despiadado del mundo de los negocios. Alejandro sentó suavemente a Cristina de nuevo en la cama. Alegó que su ropa de hospital se había descolocado por los movimientos bruscos. La gran mano de Alejandro se alzó y apartó deliberadamente el cuello de su pijama holgado. Su hombro derecho y parte de la clavícula quedaron completamente expuestos bajo la brillante luz de los tubos fluorescentes. Piel impecablemente blanca y lisa. Ni rastro de una noche de pasión, ni mordiscos, ni arañazos. Pero lo más importante, la mirada de Alejandro se detuvo durante mucho tiempo en el hueco del hombro de Cristina. Estaba absolutamente vacío. Un vívido recuerdo de hace 3 años afloró en su memoria, destrozando por completo su voluntad. En aquella fatídica noche, cuando su beso rozó el hombro de la mujer desconocida, recordaba claramente un pequeño lunar rojo justo debajo de la clavícula. Esta mañana, en el espejo del baño del hotel, al ver de nuevo la marca de la mordedura de la mujer de anoche, ese lunar rojo volvió a saltarle claramente a la vista. Pero su primer amor, grabada en su corazón, Cristina Serrano, no tenía esa marca especial. La verdad evidente que se desplegaba ante él hizo añicos el ídolo de la luna en su corazón. El gran fraude de 3 años había sido desenmascarado sin piedad. La verdadera salvadora había sido rechazada por él, mientras que la impostora había sido cuidadosamente protegida e incluso defendida al precio de un matrimonio legal. La sensación de haber sido utilizado y traicionado hizo que el pecho de Alejandro se agitara pesadamente. Cristina, sintiendo el cambio repentino en el humor del hombre, se arregló apresuradamente el cuello y preguntó desconcertada: «¿Qué ocurre?». Alejandro bajó la mano que colgaba en el aire y se enderezó lentamente. Miró a Cristina como a una extraña, con una mirada glacial que le puso la piel de gallina. Ni una palabra de reproche, ni una palabra de acusación. El silencio aterrador de Alejandro fue la sentencia de muerte más cruel para la mentirosa. Se dio la vuelta decididamente y salió, ignorando los gritos desesperados de Cristina. La puerta de la habitación se cerró de golpe, encerrando en 4 paredes las últimas ilusiones de poder de esta amante hipócrita. Al salir del hospital, Alejandro llamó inmediatamente a su asistente. Con un tono de acero, ordenó que le enviaran de inmediato los resultados del interrogatorio del camarero de la noche anterior a su correo personal. No pasaron ni 5 minutos cuando sonó la notificación. Sentado en el coche, Alejandro abrió el archivo adjunto. El detallado informe minuto a minuto del Servicio de Seguridad de Musa reveló por completo la verdadera cara de Cristina Serrano. El testimonio del camarero coincidía plenamente con las pruebas electrónicas. En la grabación de las cámaras de vigilancia se veía a Cristina reuniéndose con él en una cafetería apartada para entregarle la droga. Un extracto bancario mostraba que, justo antes del incidente del envenenamiento, se habían transferido 50.000 euros desde una cuenta a nombre de Cristina a la cuenta del camarero traidor. Una conspiración para quedarse embarazada y forzar un matrimonio. Métodos viles, pisoteando la confianza de los demás. Todo estaba claramente documentado. Alejandro arrojó el teléfono con fuerza al asiento del copiloto. La furia extrema y el arrepentimiento golpearon su ego. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. La que estuvo en el club anoche, la que valientemente tiró la copa envenenada, la que desprendía un familiar aroma a suavizante y tenía un lunar rojo en el hombro. Solo una persona, Elena Lobo, su esposa legal, a la que recientemente había obligado a firmar los papeles del divorcio, y la misma mujer que lo había salvado de las manos de sus rivales en aquella fatídica noche de hacía 3 años. Durante 3 años, había tratado con crueldad a su verdadera salvadora, y a cambio, ella solo había recibido una fría indiferencia y unos papeles de divorcio.
Alejandro arrancó el coche de inmediato. El Maybach, cortando el viento, se lanzó por la avenida, directo a la clínica donde trabajábamos Andrés y yo. Hoy tenía guardia en el despacho administrativo del departamento de cirugía. Al salir del ascensor, vi a Alejandro esperando en el pasillo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre. No pudo mantener su calma habitual y, abalanzándose, me agarró con fuerza por los hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultaste la verdad durante 3 años? La mujer de aquella noche. ¿Eras tú, verdad?, rugió Alejandro. En su voz se mezclaban el dolor y un profundo remordimiento. Lo empujé con fuerza y retrocedí un paso para mantener una distancia segura. Crucé los brazos y le miré con una expresión fría e indiferente, como a un completo desconocido. Señor Aguilar, no sea tan presuntuoso, respondí con las palabras más crueles. No le dije la verdad simplemente porque no necesitaba su responsabilidad. Hace 3 años fue usted quien se equivocó de persona y representó en solitario el drama del rescate y el amor. Durante los últimos 3 años he pagado con creces mi estupidez juvenil. Ahora no nos debemos nada. Mi indiferencia dejó a Alejandro paralizado. Dio un paso adelante, intentando tocar mi rostro, explicar sus errores y su estupidez. Admitió que había sido engañado por Cristina, que me había tratado injustamente. Me suplicó que anulara los papeles del divorcio y le diera una oportunidad para enmendar todo el dolor que me había causado. Sonreí. Su arrepentimiento tardío no tenía ningún valor para mi corazón helado. Saqué del bolso la notificación de admisión a trámite del juzgado de Madrid y se la arrojé fríamente al pecho. Todos los procedimientos legales ya los ha completado mi abogado. Nos vemos en el juzgado el lunes a las 9 de la mañana para la sentencia oficial de divorcio. Y no se aferre a mí con ese arrepentimiento hipócrita. La doctora Elena Lobo no tiene interés en recoger basura desechada. Dicho esto, me di la vuelta decididamente. Entré en mi despacho y cerré la puerta de un portazo. La cerradura hizo un clic frío, separándome para siempre del sufrimiento del mundo exterior y de la mirada desesperada de Alejandro. La verdad había sido revelada. Todos los puntos sobre las íes estaban puestos. A partir de ese momento, rompía oficialmente todos los lazos con ese hombre horrible y estaba lista para empezar una vida nueva, libre y digna. La puerta de la habitación VIP se cerró de golpe. El sonido seco del impacto fue como un martillazo sobre la última esperanza de Cristina Serrano. Se quedó sentada en la cama, aturdida, con la mirada perdida en el vacío. La máscara perfecta que había construido con tanto esmero durante los últimos 3 años había sido arrancada sin piedad. Alejandro lo sabía todo, que no era su salvadora, que había urdido la conspiración del envenenamiento y su naturaleza codiciosa y vil, oculta tras una apariencia frágil. Un terror extremo oprimió los pulmones de Cristina. Sabía perfectamente lo despiadado que era Alejandro en el mundo de los negocios. Si se enteraba de que había sido traicionado y utilizado, la venganza sería inimaginablemente terrible. No solo había perdido la oportunidad de entrar en la familia del magnate, sino que ni siquiera estaba segura de poder conservar su vida. El pánico extremo provocó una sobreestimulación del sistema nervioso simpático. El ya debilitado corazón de Cristina comenzó a rebelarse. El pulso se disparó a niveles críticos. Un dolor agudo en el pecho la hizo doblarse por la mitad. Se agarró el lado izquierdo del pecho. La respiración se le atascó en la garganta. La sangre, estancada en los ventrículos, no llegaba al cuerpo, sino que comenzaba a refluir hacia los pulmones. Los efectos secundarios del estimulante, no probado que había tomado en secreto la noche anterior, explotaron ahora, destruyendo las últimas y débiles chispas de vida. Cristina, como un pez fuera del agua, abría la boca, boqueando. Su rostro se volvió rápidamente cianótico. Extendió la mano para pulsar el botón de llamada de la enfermera en la cabecera de la cama, pero su mano debilitada resbaló y cayó lánguidamente sobre el colchón blanco. En ese momento, el sistema de monitorización cardíaca registró automáticamente que las constantes vitales habían superado el nivel crítico. Una alarma penetrante y continua rompió el silencio del pasillo del hospital.
Víctor Ramos y el equipo de enfermeras de guardia irrumpieron inmediatamente en la habitación. Dentro reinaba el caos. Cristina, en estado de shock cardiogénico grave, había perdido el conocimiento y echaba espuma por la boca. Víctor ordenó rápidamente administrar una dosis alta de cardiotónico y realizar una desfibrilación inmediata. 2 electrodos metálicos se presionaron contra su pecho y una descarga de 200 julios atravesó su cuerpo convulso. Una atmósfera tensa envolvió la habitación. La vida de esta mujer hipócrita se medía de la manera más cruel, en segundos. Al mismo tiempo, Alejandro, después de nuestro altercado, acababa de abandonar la administración del departamento de cirugía con paso pesado. Mi actitud fría y mi mirada glacial fueron para él como una sentencia de por vida, que destrozó todas sus esperanzas de reconciliación. Se derrumbó en el asiento del Maybach aparcado en el patio del hospital y se cubrió la cara con las manos. Su asistente, de pie junto al coche, no se atrevió a molestar a su jefe destrozado. De repente, el teléfono de Alejandro sonó estridentemente. En la pantalla apareció el número de la Clínica Internacional. Alejandro respondió. La voz de Víctor Ramos estaba muy alarmada. Informó de que la insuficiencia cardíaca de Cristina Serrano, debido a un fuerte shock psicológico y a una toxina desconocida en la sangre, había entrado en fase terminal. Las medidas de reanimación actuales solo podían mantener un latido artificial durante no más de 12 horas. Si no se realizaba una operación de reemplazo valvular y lavado ventricular esa misma noche, la paciente moriría inevitablemente. Víctor Ramos subrayó con voz impotente que la única persona capaz de realizar esta operación mortalmente peligrosa era la doctora E. Alejandro colgó el teléfono y se quedó mirando la llovizna a través de la ventanilla con la mirada perdida. La mujer que yacía en la cama del hospital esperando la muerte era la que lo había engañado, pisoteado su confianza y destruido indirectamente su matrimonio legal. Racionalmente, entendía que merecía pagar un alto precio por sus terribles pecados. La ira y el asco de Alejandro hacia Cristina no habían disminuido en absoluto, pero al borde de la vida y la muerte, el instinto de un hombre que la había conocido durante mucho tiempo no le permitía quedarse de brazos cruzados y ver cómo se extinguía una vida. Alejandro decidió que llamar a la doctora E esta vez sería el punto final definitivo en todas sus relaciones con Cristina. La curaría, le devolvería la vida, y después, cada uno seguiría su camino, y él borraría para siempre el nombre de Cristina Serrano de su vida. Alejandro abrió la puerta del coche y corrió de nuevo al vestíbulo del hospital. Ignorando los intentos de la seguridad por detenerlo, se dirigió directamente al despacho del director, a ver a Andrés. Con toda su desesperación, Alejandro exigió que Andrés se pusiera en contacto inmediatamente con la doctora E y activara la cláusula del contrato sobre una operación de urgencia. La desesperación e impotencia del poderoso magnate se leían en su respiración entrecortada y en las gotas de sudor en su frente. Estaba intentando con todas sus fuerzas recoger los pedazos que él mismo había creado con su estupidez. A través de la ventana de un restaurante francés en el piso 50 de un rascacielos, la ciudad nocturna brillaba con las luces de las farolas y los letreros de neón. Cenaba con Andrés y varios amigos cercanos de los círculos médicos. El ambiente en la mesa era muy relajado, cálido y lleno de risas. Brindamos con copas de un costoso vino tinto por mi regreso oficial, por futuros grandes proyectos científicos. Al liberarme de la carga de la familia Aguilar, mi alma se sentía más ligera, más aguda y más libre que nunca. Corté un trozo de solomillo de primera calidad y me lo llevé a la boca, disfrutando del sabor tierno que se deshacía perfectamente en la lengua. En ese momento, el teléfono personal de Andrés, que estaba sobre la mesa, vibró con fuerza, rompiendo el ritmo de la suave música de jazz. En la pantalla apareció una llamada de emergencia del hospital. Andrés frunció el ceño, dejó la copa, se disculpó con todos y pulsó el botón de respuesta. Por la comodidad del trabajo a distancia y porque todos los presentes eran médicos, Andrés tenía la costumbre de poner el altavoz en las llamadas del servicio de guardia. Gracias a eso, todo lo que se dijo al otro lado de la línea fue claramente audible para mí y para los demás en la mesa. La voz grave y ronca de Alejandro, llena de extrema confusión y prisa, resonó en los altavoces.
No habló a través del médico de guardia, sino que él mismo cogió el teléfono. Alejandro casi gritaba, tan fuerte que varios comensales de las mesas vecinas se giraron. Exigía que Andrés, por cualquier medio, se pusiera en contacto inmediatamente con la doctora E. Describió el estado crítico de Cristina, suplicó que se preparara un quirófano estéril en el hospital y prometió cumplir cualquier condición financiera. Presionó todos los resortes posibles, desde la ética médica hasta las cláusulas ya firmadas del contrato, intentando obligar a la doctora E a aparecer, tomar un bisturí y salvar a una persona. En la mesa se hizo un silencio absoluto al instante. Andrés me miró. En su mirada se leía la espera de una decisión final. Los otros médicos, comprendiendo la complejidad de la situación y la identidad del que llamaba, no se atrevieron a decir una palabra. Dejé lentamente el cuchillo y el tenedor en el plato y me sequé delicadamente los labios con una servilleta de seda. La voz desesperada de Alejandro, que salía del pequeño teléfono, no provocó en mi corazón la más mínima agitación. Ahora, para mí, tanto Cristina como Alejandro eran solo nombres sin importancia. Personas llenas de pecado, mentira y traición. Personas que no merecían ni la misericordia de un médico ni la compasión. Extendí la mano y acerqué el teléfono de Andrés. No usé el distorsionador de voz, como cuando interpretaba el papel de la doctora E. Con mi propia voz, muy familiar, pero llena de una fría determinación, la agudeza y la claridad de una cirujana, pronuncié claramente en el micrófono. Señor Aguilar, no hace falta que grite. El informe del electrocardiograma de la señora Serrano acaba de ser reenviado automáticamente a mi servidor. Ella misma se administró un potente neuro y cardioestimulante prohibido en el mercado. Esta toxina ha destruido por completo la estructura de las válvulas y ha causado una necrosis miocárdica irreversible. Ahora mismo, ni siquiera Dios, por no hablar de la doctora E, podría salvar esa vida que se extingue. La operación ya no cumple con las indicaciones médicas y no puede realizarse. Al otro lado de la línea se hizo un silencio repentino. Incluso la respiración agitada de Alejandro cesó. Finalmente, la verdad se reveló de la manera más cruel y directa. La legendaria doctora E no era otra que Elena Lobo, la misma esposa a la que acababa de pisotear sin piedad. Este golpe psicológico para Alejandro debió ser mucho más terrible que cuando se enteró de la conspiración de envenenamiento de Cristina. No le di la oportunidad de seguir suplicando. Le informé claramente de que rescindía el contrato por incumplimiento por parte de la paciente, que con la administración voluntaria de fármacos prohibidos había frustrado el plan de tratamiento. El depósito de 1 millón de euros sería devuelto mañana por la mañana, y ese corazón podrido era el precio más alto que la señora Serrano debía pagar por su codicia y su bajeza. Apreté decididamente el dedo sobre el botón rojo para finalizar la llamada. La pantalla del teléfono se apagó, cortando para siempre todos los hilos pegajosos con un pasado sucio, todos los rencores y el amor. Le devolví el teléfono a Andrés. Sonreí ampliamente y levanté mi copa bien alto. Todos en la mesa entendieron mi gesto y brindaron al unísono, produciendo un sonido limpio y alegre. La lujosa cena continuó en un ambiente de alegría. El lunes, exactamente a las 9 de la mañana, los rayos del sol iluminaban los escalones de mármol de los juzgados de Madrid. Yo, vestida con un elegante traje blanco, hecho a medida, aparecí con paso seguro en el vestíbulo. Alejandro ya estaba esperando allí. Su rostro estaba terriblemente demacrado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, la barba sin afeitar y la mirada completamente vacía. La noche anterior, sin duda, había sido para él el peor de los infiernos. No me interesaba si Cristina se aferraba a la vida en una cama de hospital o si ya había muerto. Ignoré por completo el profundo remordimiento que se leía en el rostro de Alejandro. Pasé a su lado y me dirigí directamente a la sala de vistas. Bajo la estricta supervisión del juez, 2 firmas decididas se estamparon en una hoja de papel en blanco y negro. Un sello rojo cayó con un fuerte golpe sobre el documento. El matrimonio de 3 años, doloroso y parecido a una farsa, había terminado oficial y definitivamente. Al salir del edificio del juzgado, levanté la cabeza bien alto, encontrándome con mi deslumbrante y libre cielo. A mi espalda dejé a un hombre que durante el resto de su vida llevaría la carga de la culpa, viviendo en el autorreproche y el arrepentimiento.